Bienvenidos a este espacio de la televisora universitaria. En el trayecto de nuestro tiempo se ha transmitido los acontecimientos más relevantes de la Universidad Autónoma de Nayarit y en la sección de entrevista se ha contado con destacados personajes de nuestro país que han compartido un mensaje a los universitarios gracias a su experiencia y conocimiento. Yo soy Luis Rogelio Romero Betancourt y esto es Nuestro Tiempo Presenta. Y en la conmemoración al aniversario luctuoso del poeta nayarita Amado Nervo, en el Campus One se contó con la presencia de Ángeles Mastreta, destacada escritora y periodista de México. Escritora y periodista, profesionalmente reconocida, Ángeles Mastreta comienza a escribir mientras estudiaba Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo un gusto que desde niña destacara y que hoy en día fuera convertida en una vocación que transmite en cada columna, página o historia en un libro. Profesionalmente empecé a escribir, entré a estudiar periodismo en México cuando tenía yo 20 años. Y empecé a escribir como a los 23 y a publicar como a los 24 en Excelsior. Empecé a escribir, en realidad me gustaba escribir desde chica. Pues nunca se me ocurría ni que uno pudiera tener una profesión de escritor, ni que hacer cuentitos o versitos condujera a ninguna parte, ni se me ocurría, lo hacía para divertirme. Pero en realidad decir yo quiero ser escritora, eso me pasó mucho más grande, como a los 26. Grandes hombres han influido en su vida, entre ellos su padre y abuelo, y escritores con representativos géneros literarios, con un peso como cuentistas, poetas, periodistas y novelistas, como Gabriel García Márquez, Renato Leduc y Jaime Sabines. Entonces mis grandes alianzas en la vida fueron sin duda grandes hombres, mi papá y mi abuelo. Ahora mis hermanos y sin duda mi cónyuge, que es una maravilla de ser humano. Pero vivo también rodeada de seres humanos excepcionales, a García Márquez y a Sabines, que son dos, y a Renato Leduc, que fueron tres pesos literarios muy fuertes en mí, no solamente en mis palabras, sino en mi espíritu. Sin duda los escritores del pasado, esos viven contigo. Hoy en la mañana en la universidad yo hablaba de cómo arriba de mi escritorio tuvieron una conversación en mi presencia, Sor Juana Amado Nervo, y yo intervine en la conversación. Eso en general me pasa siempre. Jane Austen, por ejemplo, y Isaac Dinesen, que son una del siglo XIX y otra del principios del XX, una de finales del XVIII, perdón, son amigas en mi cabeza y han pesado en mi ánimo y en mi prosa y en mi imaginación. Hablar de la mujer en cada personaje, en su literatura, refleja y destaca la igualdad de género y equidad que transmite en una sociedad contemporánea. Es como lógico que los hombres hablen de los hombres. Bueno, yo hablo de las mujeres fundamentalmente porque vivo adentro de una y porque vivo oyendo mujeres y porque crecí oyéndolas. Yo diría que en un matriarcado porque eran 3 hermanas con 20 hijos entre las 3. Por eso yo creo que yo no tuve mucho problema más bien ninguno, en el trato con los hombres cuando fui niña. Nunca se me ocurrió que mis hermanos eran superiores a mí, por ejemplo. Y teníamos una relación de igualdad muy fuerte. Entonces, para mí la primera sorpresa fue encontrarme con que los hombres y las mujeres no teníamos los mismos derechos y no éramos vistos del mismo modo cuando tuve como 16 años en que tuve que empezar a relacionarme con los, ¿qué te diría yo? Novios, ¿no? Arráncame la vida. La lectura permite pensar, entender y estudiar la ficción, poesía y ciencia como ella señala. Transmite a otros espacios regalando un boleto para viajar por la imaginación. Porque estamos siempre pensando en que los jóvenes tienen que estudiar para trabajar, ganar dinero y sobrevivir. Bueno, hay que pensar que parte de sus estudios son entender la ficción, sin duda entender la poesía y entender la ciencia. Porque es importante leer por lo mismo, por si quieres viajar de grande, porque leer es viajar.
Yo digo que cuando yo escribo un libro, lo que quiero hacer es regalarle a un lector un boleto de ida y vuelta a algún lugar. Su visita en la Universidad Autónoma de Nayarit, debida a conmemorar el aniversario luctuoso del bardo nayarita Amado Nervo. Para ella ha sido gratificante y de gran satisfacción el poder retroalimentar en una conferencia a universitarios, evocando a un hombre prosista de México. Primero que nada tengo que agradecer muchísimo a la universidad la calidez, el cariño y la multitud con la que me recibieron. Fue muy bonito. Y luego, la conferencia, la plática que di, estuvo muy retroalimentada por gente que estaba con sus ojos muy abiertos y muy dispuesta a reírse o a llorar o a responder con inteligencia a las cosas que iban pasando. Entonces eso fue muy grato. El auditorio es chiquito, la gente está muy cerca, la ves todo el tiempo, entonces estás viendo las reacciones, no se me vaya a dormir aquella señora con la literatura femenina, entonces mejor cambio de tema. Ese tipo de cosas en los auditorios más chicos son muy agradables y además sientes mucho la calidez y el apoyo de la gente. Estuve contentísima, muchas gracias. Crucial y fundamental, constructora de una patria, define la escritura de Sor Juana Inés de la Cruz. Por fortuna me pidieron que diera esta cátedra porque por fortuna tuve que indagar más sobre Amado Nervo. Y aprendí, por ejemplo, yo sabía la poesía toda, pero no había leído las crónicas, el periodismo que hizo, que fue maravilloso. Luego había leído el libro sobre Sor Juana, pero releerlo fue una maravilla porque me puso en mi lugar y me recordó que había este hombre fantástico que a principios del siglo XX se reencontró con Sor Juana y la volvió a poner en la mesa, ¿no? Volvió a decir, nos tenemos que fijar en esta mujer como alguien que ha puesto, alguien que ha sido crucial en el fundamento de nuestra identidad y de la construcción de nuestra patria, que es otra cosa de la que hablé hoy en la mañana, que sé yo. Ya quién habla de la patria, ¿no? Y él, con mucho fervor, en 1910 estaba hablando de Sor Juana y la patria. Quien quiere escribir o leer, tiene que encontrar primero una gran alegría en eso. Yo digo que la felicidad no se busca, se encuentra. Así que si quien está escribiendo o leyendo encuentra felicidad en lo que está haciendo, encuentra alegría, encuentra placer, ahí se tiene que quedar. Nada que tenga que ver con la literatura es por obligación. Todo que tiene que ser por el lujo de tenerlo. Agradecemos la colaboración de nuestros compañeros Jimena Colunga y Timo Rosales por la realización de esta entrevista. Con esto los invito a un corte. Continúen en Nuestro Tiempo Presenta.